compartir con ustedes acerca de un apóstol que tal vez menos que Felipe, que fue la semana pasada, o menos que Jacobo, Juan, Pedro, Andrés, tal vez menos sea conocido, pero que nos va a dar una gran lección de vida. Hoy vamos a compartir acerca del apóstol Natanael, a quien hemos titulado Natanael, en quien no hay engaño. ¿Cuántos de los de aquí han escuchado a Natanael? Yo creo que no muchos, ¿verdad? De hecho, la Biblia no lo registra como tal, lo registra como Bartolomé, pero eso ahorita lo vamos a entender. Siempre les estoy poniendo este esquema, que ya lo saben, ¿verdad? Hemos compartido de aquel círculo íntimo de Jesús: Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Y algunos lo ordenan de diferente forma, pero en todos los casos ya hemos mencionado que Pedro definitivamente era el vocero, era el líder del grupo de los apóstoles. Y hay un segundo grupo que tal vez no era tan cercano, pero también era parte de los apóstoles, donde vemos a Felipe como el que encabeza esta lista. La semana pasada hablamos de él. Ahora yo quiero hablar acerca del compañero o el amigo de Felipe, el más cercano, y es Natanael. Y voy a pedirles que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, de la misma forma que hemos estudiado los otros apóstoles. El Evangelio de Juan, capítulo 1, leyendo del verso 49. Dice la palabra del Señor: respondió Natanael y le dijo, Rabí. ¿Qué significa Rabí? Maestro, correcto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. El Evangelio de Juan, amados, es el único que lo llama a este Bartolomé Natanael. Aunque los evangelios sinópticos lo llaman así, Bartolomé. Y de hecho, solo en el Evangelio de Juan aparece 2 ocasiones su nombre. Uno, en Juan capítulo 1, verso 45, y Juan capítulo 21, verso 2. Son los únicos 2 textos donde vamos a ver la vida de Natanael. Para empezar, yo quiero comenzar hablarles acerca de qué significa el nombre de Natanael. Natanael significa Dios ha dado. ¿Cuántos les gusta ese nombre? Natanael, Dios te ha dado. A veces el nombre no nos gusta, pero el significado es muy bonito, ¿verdad? Este apóstol venía de una pequeña aldea de Caná. ¿Se acuerdan? El lugar donde Jesús hizo su primer milagro, cambiando el agua en vino. Y eso lo pueden encontrar en Juan capítulo 2, verso 11. Así que Caná, de donde era el apóstol Natanael, estaba muy cerca de Nazaret, el pueblo de Jesús. Así como Pedro constantemente lo vemos con Andrés, su hermano, y a Juan lo vemos constantemente con Jacobo, su hermano, Natanael siempre se le ve al lado de Felipe, tal vez no como hermanos, pero sí como amigos muy cercanos. La Escritura no dice, amados, si se trata de una relación de trabajo. Si ellos, ya ven que la mayoría de los apóstoles de Jesús eran pescadores, no nos dice si eran una relación de negocios o era una relación familiar. Lo único que vemos aquí, que simplemente ellos eran grandes amigos, porque cuando Felipe encuentra a Jesús, al primero que va a contactar es a su amigo Natanael. Amén. Así que la breve descripción de cómo Natanael vino a Jesús está llena de indicaciones sobre su carácter. Hoy yo quiero compartir con ustedes 3 rasgos del carácter cristiano, viendo la vida del apóstol Natanael. El primer rasgo que quiero compartir con ustedes, hermanos, es el amor por las Escrituras. ¿Cuántos saben que esto es básico si nosotros decimos ser cristianos? Tener devoción por la palabra del Señor. Hoy yo no quiero preguntar cuántos leyeron la Biblia durante la semana, pero hermanos, si realmente nos consideramos hijos de Dios, creyentes, cristianos, nosotros también tenemos que ser como Natanael, tener una profunda devoción por las Escrituras.
¿Cuántos de nosotros a veces nos apasiona un arte, un pasatiempo, verdad? Pero las escrituras es lo que nos caracteriza como hijos de Dios. Y quiero que veamos Juan capítulo 1, verso 45. Ahí atrásito del pasaje que leímos, Juan capítulo 1, verso 45. ¿Lo tienen? Dice la palabra: Felipe halló ¿a quién? A Natanael, y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Amén. El hecho de que Felipe le presentara a Jesús de esta manera sugiere que Natanael ya conocía las profecías del Antiguo Testamento. De hecho, tal vez eran dos amigos que acostumbraban estudiar la Biblia juntos. Si no, esta noticia no hubiera conmovido tanto a Natanael. Probablemente en lugar de juntarse a ver una película o juntarse a hacer cualquier otra cosa, decía: oye Nata, digo yo, oye Nata, ¿qué te parece si ahora estudiamos el libro de Isaías? No, pues está bien, ¿no? ¿En dónde nos quedamos? No, pues que en tal capítulo. Qué hermoso de veras, hermanos, que un día nosotros nos reunamos no solamente pues para comentar la vida, ¿verdad? ¿Cuál es la última película? ¿Qué sé yo? Pero que también nuestros encuentros tengan que ver con la centralidad de la palabra. Y Natanael y Felipe ya tenían un conocimiento previo. Por eso la gran sorpresa de Natanael cuando le dice: de lo que hemos estudiado, ¿te acuerdas? Cuando fuimos con Juan el Bautista, cuando leímos en la sinagoga, cuando fuimos con tal persona, él nos enseñó. Y ellos ya estaban esperanzados de que el Mesías iba a llegar. Ahora, fíjense qué importante. Nótese que Felipe no le dice a Natanael: encontré a un hombre que tiene un plan perfecto para tu vida. Tampoco le dijo: encontré a un hombre que va a hacer grandes milagros. O encontré a un hombre que puede transformar tu matrimonio y tus hijos. No. Felipe habló de Jesús como el cumplimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. Y claro está, Natanael era un hombre estudioso de la palabra. No significa, escúcheme bien, tal vez no me malinterpreten. Si el Señor ha venido, Jesús ha venido a cambiar nuestras vidas, y si nos transforma, y si es un Dios de milagros. Pero qué increíble cuando un hombre, cuando una mujer ha tenido ya tiempo con una inquietud, con un hambre. No sé si incluso muchos de los que están aquí ya sentían un llamado en su corazón. Habían cosas que les pasaban en el cotidiano vivir, decían: Dios, me estás llamando. Entonces cuando alguien te habla, no necesariamente apelando a tu necesidad, pero sabes que te hablan del único que te puede rescatar, que te puede salvar, que te puede amar, y ese es Jesucristo. Le pudo haber dicho muchas cosas, pero dijo: no, es aquel del que hemos estado estudiando por tanto tiempo. Y vaya que los judíos tenían esa disciplina de estudiar. Así que claro está que captó rápidamente su atención. Ahora bien, fíjense, no solamente en el caso de Natanael, lo que escribo acá, fíjense como todos los discípulos, excepto Judas Iscariote, por supuesto, ya estaban buscando la verdad divina antes de encontrarse con Jesús. ¿Sabes cómo se llama eso? Predisposición. Ya Dios estaba tocando el corazón de estos discípulos. Sí, porque cuando vemos a Juan y Andrés, estaban con Juan el Bautista. Ya Pedro había escuchado, por eso le hizo caso a su hermano Andrés. Y todos, de alguna forma, Felipe sin decirlo, Natanael, ya tenían una predisposición. Antes de que llegara Jesús, ellos ya decían: pero algo va a suceder, ellos tenían la idea de que iban a ser libertados del imperio romano, pero sabían que había un libertador, que estaban esperando a un Mesías. Había una predisposición. Qué curioso, porque los fariseos y los saduceos, los religiosos de ese tiempo, no tenían esa disposición. Tenían una actitud de cuestionamiento y de crítica y de juicio, pero no una disposición como estos hombres comunes y corrientes. Amén. Ahora, quiero que vean qué interesante es esto. Ahí en el pasaje donde estamos leyendo, en Juan, capítulo 1, ¿verdad? Le dice
45, perdón, le dice Felipe, es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Así lo presenta Felipe a Jesús, como el hijo de José de Nazaret. El nombre Jesús, Yeshua, en arameo significa Jehová es tu salvación. Para los que siempre quisieron saber qué significaba Jesús, Yeshua, con Y, con S, que es el vocablo arameo, significa Jehová es tu salvación. Es decir, en arameo se decía Yeshua bar Yosef, es decir, Jesús, hijo de José. Era la forma que comúnmente se identificaba en aquel tiempo a la gente. No era como ahora, pues es Carlos Iván Ortiz, ¿verdad? No, Uribe, perdón. Uribe Ortiz, exacto. O Yuridia Hernández, ¿verdad? Ella, Yuridia, bueno. No, en aquel tiempo se decía, era Jesús, el hijo de José, ¿no? Era Juan y Jacob, los hijos de Zebedeo. Era la forma típica como se les llamaba a ellos. Amén. Es decir, en una forma de sorpresa, Felipe le estaba diciendo, no lo vas a creer, pero Jesús, el hijo de José, el carpintero de Nazaret, es el Mesías. Eso es lo que le estaba diciendo. Cuando le dijo, es Jesús, el que tiene su carpintería aquí en la esquina. ¿Te acuerdas? El que me hizo las sillas, me hizo el comedor. ¿Qué tiene él? Él es el Mesías. ¡Wow! Se quedó. Y eso me orilla a pensar lo que es el segundo punto de los rasgos de un cristiano, que es, a veces, no siempre, pero es el prejuicio. Quiero que vean conmigo el versículo 46. Natanael le dijo, fíjense con lo que le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe, ven y ve. Fíjense qué interesante. Aunque Natanael era un estudioso de las Escrituras, tenía un fuerte interés espiritual, era fiel, tenía una devoción profunda, sincera por Dios, pero era humano. ¿Cuántos se nos olvidan a veces que somos humanos? ¡Wow! Sí, porque endiosamos a la gente, ¿no? Mira cómo sabe de la Biblia. Oh, mira qué buena persona, que esto y que aquello, ¿no? Pero al final de cuentas, Natanael, con todas sus cualidades, era una persona con imperfecciones. Cuando le dicen que Jesús era de Nazaret, Natanael, si era tan estudioso, pudo haber contestado, no. El Antiguo Testamento dice que el Mesías saldría de Belén, y eso está en el profeta Miqueas. Pero no, su respuesta a manera de pregunta es despectiva. ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Ahora, quiero que puedan entender esto porque es un poco de contexto, muy interesante. Si usted quería ir del mar Mediterráneo al mar de Galilea, forzosamente tenía que pasar por Nazaret. Si yo tuviera aquí un mapa, les diría aquí que del lado oeste está el mar Mediterráneo y del lado oeste, pasamos cerca del río Jordán, estaba el mar de Galilea. Si usted quería ir ahí, un lugar próspero, marítimo, de pesca, tenía que pasar por Nazaret. Si usted quería ir de Jerusalén a el Líbano, es decir, desde el sur de Palestina hasta el norte, usted tenía que pasar por Nazaret. Pero nunca por Canaán. Esa aldea estaba apartada de todo eso. Ahora, quiero contarles que Nazaret no era un pueblo refinado. Era una gente con muy poca educación. No era pintoresco. Y además los israelitas en general despreciaban a los galileos. Los galileos despreciaban a los nazarenos. Así que era la misma clase de orgullo regional que una persona podría mostrar de una ciudad importante por alguien que viene de un pueblo por allá, lejos
Nazaret. ¿De dónde vienes? Hay algunos dicen, no, mi rancho no aparece ni en el mapa. Y de ahí el Señor te llama. Amén. Primera de Corintios capítulo 1 verso 27 fue el pasaje que leímos la semana pasada, donde decía que de lo vil y lo menospreciado nos escogió Dios. De donde nadie pensaba, de ahí nos trajo el Señor y nos llama. ¿Sabes? Porque Dios llama a las personas de localidades que nadie pensaría. Amén. De lugares que tal vez creas que no son tan conocidos, ¿verdad? Ciudades importantes, culturalmente, turísticamente, económicamente. Pero Dios te llamó de ahí, de donde tú eres. Pero también Dios cambia a personas con prejuicios en alguien que es capaz de cambiar el mundo. ¿Y cuál es la única explicación? El poder de Dios. Porque para Él sería toda la gloria. Si hubiera de alguna forma algún mérito en ti, entonces sería tu mérito. Pero Dios lo hace para manifestar su gloria. Ahora, quiero decirles algo muy interesante. El prejuicio es muy feo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Son generalizaciones basadas en nuestros sentimientos y apreciaciones muy obtusas. El prejuicio aleja a muchas personas de la verdad. De hecho, los israelitas rechazaron a Jesús como el Mesías por su prejuicio. Para ellos era inconcebible que el Mesías viniera de Galilea si los galileos eran bien ignorantes. De hecho, ¿cuántas veces se mofaron de Jesús porque le decían el hijo del carpintero? Muchas personas se tornan insensibles a la verdad del Evangelio. ¿Saben por qué? Por sus prejuicios. Los prejuicios nos vuelven sordos. ¿Cómo cuáles tipos de prejuicios podemos tener? Prejuicios raciales, prejuicios sociales, prejuicios religiosos o de tipo intelectual. Pero todo eso nos enceguece o nos ensordece para escuchar el Evangelio. ¿Cuántas veces no nos acercamos al Evangelio porque no, ya sé cómo es? No, eso es un movimiento raro, están locos. No, esa persona me va a querer cambiar, ¿no? No, el prejuicio. Y lamentablemente en el caso de Natanael no era la excepción. Tenía que vencer esa tendencia pecaminosa. Pero gracias a Dios porque su prejuicio no fue lo suficientemente fuerte para alejarlo de Jesucristo. Felipe le dijo, ven y ve. Y escúchame bien esto, por favor. Esa es la mejor manera de enfrentar los prejuicios, confrontando los hechos. El prejuicio está basado en algo sentimental, en algo subjetivo y que no refleja necesariamente la realidad de los hechos. De modo que el remedio para el prejuicio es ven y ver. Que nadie te cuente, o que nadie te diga, que tú lo compruebes con tus ojos. ¿Cuántas veces nos hemos privado de bendiciones por nuestros prejuicios? Amén. ¿Están conmigo todavía? Y el último rasgo que quiero compartir con ustedes es la sinceridad del corazón. Juan capítulo 1, verso 47, por favor. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Fíjense qué tremendo, hermanos. De los labios de Jesús, sus primeras palabras fueron una poderosa recomendación del carácter de Natanael. ¿Puede imaginarse usted que el Hijo de Dios diga eso de usted? A menudo oímos en los funerales que exaltan las virtudes de la persona que ha fallecido, ¿no es cierto? Pero ¿acaso no le gustaría a usted que dijeran esas mismas palabras en vida? ¿En el comienzo de su vida? Pues en el caso de Natanael,
así fue. Es claro que Natanael tenía sus fallas y sus prejuicios, pero en su corazón no había mentira. No era un hipócrita. Él era un israelita auténtico. Y cuando digo esto, no me estoy refiriendo a la descendencia física de Abraham. Quiero que vean en Romanos capítulo 9, versos 6 y 7. Acompáñenme, por favor. ¿A qué se estaba refiriendo Jesucristo? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Está hablando acerca de la descendencia espiritual. A eso se estaba refiriendo cuando él decía que era un auténtico israelita. Amén. Natanael era un hombre sin doblez. Su fe era genuina. Su devoción por Dios era real. Él era un hombre verdaderamente justo. Claro, es cierto, afectado por el pecado y las faltas como todos nosotros, pero justificado ante Dios a través de una fe verdadera y genuina. Amén. Y quiero que vayan acompañándome en Juan, otra vez en Juan capítulo 1, verso 48. Ahí donde le pregunta: ¿de dónde me conoces? ¿Sí lo ven? Juan capítulo 1, verso 48. Natanael le pregunta: ¿de dónde me conoces, Jesús? ¿Verdad? Para este prospecto de discípulo era suficiente la omnisciencia para reconocer que estaba parado frente a aquel que lo sabía todo. Porque le dice: yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Claro, te sorprende. Imagínate que alguien que llegue y te dice: oye, yo sé la escuela que estuviste, sé por lo que pasaste con tu familia, sé lo que hiciste. Y tú te vas a... Si no fue el Facebook, no sé quién se lo dijo, ¿no? ¿Verdad? Entonces se sorprende y dice: no, estoy parado frente al Hijo de Dios. ¡Qué tremendo! Noten algo interesante. En la semana pasada, hablando de Felipe, al final de su ministerio, 3 años después, Felipe le dice: muéstranos al Padre. Eso está en Juan 14, 8 y 9. Muéstranos al Padre y entonces creeremos. Y le dice Jesús: todo este tiempo he estado contigo, ¿no sabes que yo soy el Padre? Para lo que Felipe llegó a entender hasta el final, Natanael lo había entendido desde el principio, que Jesús era el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Muchos de sus discípulos a lo último: ¿habrá sido, no habrá sido, irá a resucitar? No, Natanael estaba convencido desde el principio que el que estaba frente a él era el Hijo de Dios, era el que había estudiado toda la vida en las Escrituras, era el Mesías que estaba esperando. Qué hermoso que con nosotros fuera así, que no tardaran años y años y años para que, ahora entiendo que Dios me ama. Con razón, creo que Dios tiene propósitos para mí. Y ya tienes años. Que seamos como Natanael, decir: Dios, yo sé que tú tienes algo para mí desde ahora y quiero involucrarme en tus planes. Amén. ¿No estáis por acá? No. Gloria al Señor. Quiero ir terminando, amados hermanos, con el final de la vida del apóstol de Natanael. Los escritos, gracias. Los escritos de la iglesia primitiva sugieren que Natanael ministró en Persia, en la India, y llevó el evangelio hasta Armenia. Ahora, no hay registros fidedignos de cómo murió. Una tradición dice que fue metido dentro de una bolsa, atado y echado al mar. Otra tradición dice que fue crucificado. Pero por todos los relatos sabemos que fue martirizado como todos los apóstoles, excepto Juan. Quiero pedirles que se pongan de pie, por favor.
Finalmente, Natanael fue fiel hasta el fin. ¿Sabes por qué? Porque fue fiel desde el principio. Y al igual que este discípulo, nosotros también permanecen como una prueba de que Dios puede tomar a las personas más comunes y corrientes, de lugares aparentemente insignificantes, y usarlos para su gloria. ¿De dónde el Señor te llama? ¿De dónde vienes? No, Francisco, si tú supieras que donde vengo no llegamos ni al 1.000.000 de habitantes. No hay nada emblemático. Pero Dios te llamó de ese lugar. Y no solamente Dios te llama. Cuando Jesús se acerca a Natanael y le dice, yo te conozco. Una cosa es que te llamen y bueno, tal vez no tienes un trasfondo, wow, ¿no? Ahorita que decíamos acerca de los prejuicios, Jesús, hijo de un carpintero, yo soy hijo de un mecánico, ¿tú de quién eres hijo? ¿De dónde vienes? Pero Dios te llama y te conoce. Qué interesante que Natanael ya tenía esa predisposición. ¿Sabes por qué tenía esa predisposición? Porque este era su deleite. Qué diferente es cuando Dios nos está llamando y tú ya de tiempo atrás estás siendo conmovido por su palabra, que ya has tenido encuentros con Él. Y entonces cuando llegas a escuchar su palabra te conmueve, porque dices, canijo, Dios, lo que estaba viviendo esta semana me lo estás confirmando. Claro, pues pasaste tiempo en su palabra. No permitamos que el prejuicio nos prive de ver a ese Jesús, hijo de José, al carpintero transformado. Ese que parece que, no, yo conozco. ¿Cuántas veces te dicen, no, yo te conozco? Yo sé de qué familia vienes, no me vengas. Tu papá, mira que se la llevaba y tu mamá era así, así. ¿Tú de quién eres? ¿Cuál es tu apellido, dijiste? Y la gente no. ¿O cuántas veces, hermano, yo estoy seguro que va a llegar a esta iglesia gente muy diferente a nosotros? No, porque nosotros nos vestimos muy bien, muy guapos, bien peinados, ¿verdad? Pero luego nos van a llegar personas con un pantalonzote o una muchacha con una faldita y ¡ay, Dios! No vayan a contaminarnos, hazte para allá, estamos casados. ¿Quiénes somos nosotros? Cuando recién empezamos la Iglesia Viva hace 2 años, yo me acuerdo que le decía a la gente, tenemos que entender que la iglesia se transforma en un refugio para la gente necesitada y desamparada. Imagínense, la gente vive en el rechazo, la gente vive denigrada, menospreciada, hecha a un lado, porque es así, porque es asado, porque tiene un trasfondo así, y que llega a la iglesia y que todavía se le queden mirando, ¿no? En lugar de extender nuestras manos, abrazarnos. Jesús conocía el corazón de Natanael. Y te voy a decir una cosa, también conoce el tuyo. Conoce tu corazón. El final de la vida de Natanael es como lo de los otros apóstoles. Prefirieron morir antes que negar a aquel que los miró con tanto amor. Felipe estaba emocionado porque habían encontrado a aquel del que habían estudiado tanto. Y cuando por fin, después que se deshace de sus prejuicios, Natanael dice, tú eres el Hijo de Dios, eres el Rey de Israel. Entonces Jesús le dice, ciertamente verás a ángeles bajar y subir. Le estaba diciendo, te sorprendes porque te dije quién soy yo, pero te voy a sorprender aún más con mi gracia y con mi poder. ¿Sabes? Dios no ha terminado con nosotros. Y hombres tan comunes y corrientes, mujeres como leí ahorita que fueron a ver que Jesús había resucitado, hombres y mujeres, Dios por igual está llamándonos. No está buscando gente capacitada con tantos títulos, ni con una alto
te llama y Él te conoce. Gracias, Señor. Yo quiero pedirte que ores. ¿Por qué no oras tú solo, tú sola? Si el Señor te ha hablado en esta hora, dile: Señor, ayúdame a ser como Natanael. Sin los prejuicios, por supuesto, ¿verdad? Pero amar su palabra. Oh, dice la Biblia que mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cuántas cosas hacemos por ignorancia? Pero porque no leemos su palabra. Ayúdanos, Señor, a tener esa fe, esa clase de fe vehementemente. En el nombre de Jesús. Ora por ti mismo en este momento. El Señor, ayúdame. Yo quiero reconocerte, no que pasen años y años y entonces caer en cuenta que tú me amas, que tienes un propósito para mi vida, sino desde el momento, Señor, como Natanael, diciendo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el camino, tú eres el que puedes ayudarme, tú eres la solución de mi vida, tú eres la verdad que tanto había anhelado y buscado, tú eres. Date cuenta desde este momento y no permitas que pase más tiempo. Él es tu Salvador, Él es el amante de tu alma. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque a través de estos hombres que tú elegiste, Señor, nos sigues demostrando hoy en día, Señor, que sigues extendiendo tu mano de lo que la gente menosprecia, de lo humilde y lo menospreciado, de lo que no daban un centavo, Señor. De ahí nos agarraste, nos tomaste, nos dignificaste, Señor, y nos has dado un propósito de vida. Tú estás aquí por una razón, por un plan específico. Oh Dios, gracias, dale gracias porque Él es bueno. Gracias, Señor, porque me amaste, me sacaste, me adoptaste. Corresponde a su amor, vamos, dile: corresponde a su amor, yo también te amo. Yo también te amo. Yo te amo con todo mi corazón. Perdona mis faltas, perdona mis pecados, perdona mis prejuicios. Pero hoy, Señor, me acerco a ti, porque sé que tú eres el Hijo de Dios. Gracias, Señor, dale gracias. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén.